El siguiente tema que vamos a repasar son los estados hipertensivos asociados al embarazo. Este es un tema que en las últimas dos convocatorias ha sido preguntado y que por tanto merece la pena que repases. En primer lugar, lo que tenemos que repasar es la fisiopatología. La vamos a resumir con este esquema que os presentamos a continuación. Este esquema que os presentamos fundamentalmente nos plantea a qué nivel está produciéndose el problema en estas pacientes. La etiología no está clara, pero sí que sabemos que el problema está a nivel de la placenta. Fundamentalmente mediado por trastornos inmunológicos, aparece una patología a ese nivel, se producen focos de isquemia, de necrosis, en las cuales se van a liberar los factores que actúan como tóxicos, que se liberan a la circulación sistémica, provocándonos ese daño endotelial. Esa disfunción endotelial va a provocar una vasoconstricción, que es la culpable de aparición de hipertensión arterial, y un estado de hipercoagulabilidad, fundamentalmente mediado por una agregación plaquetaria. Para poder definir una preeclampsia, necesitamos que la paciente reúna dos requisitos fundamentales, que es la presencia de esa hipertensión arterial y la aparición de proteinuria significativa asociada. La proteinuria va a aparecer fundamentalmente por la lesión a nivel del glomérulo. A este nivel, donde tenemos muchísimo endotelio, aparece la endoteliosis glomerular. Esa endoteliosis glomerular lo que va a favorecer es la pérdida de proteínas en orina, que a su vez también va a favorecer la presencia de edemas, que es otro de los datos clínicos que suele aparecer asociado a la preeclampsia en función de esa proteinuria asociada. El resto de las manifestaciones que os planteamos en este esquema fisiopatológico son otras manifestaciones de ese daño endotelial a nivel de órganos y sistemas. Así, a nivel del resto de la circulación periférica, va a aparecer trombopenia, anemia hemolítica, a nivel hepático va a aparecer una elevación de las transaminasas, y a nivel del sistema nervioso central va a poder aparecer la clínica neurológica y la aparición de complicaciones como la eclampsia. No hemos dejado de poneros también este esquema, a la derecha, los criterios de gravedad. Estos hay que memorizarlos. Son una pregunta importante de cara al examen, ya bien por ser una pregunta directa que en alguna ocasión nos han realizado, pero también porque pueden ayudarnos en los casos clínicos para decidir qué hacer con nuestras gestantes. Serán criterios de gravedad, como tenéis aquí reflejados, las alteraciones importantes de la tensión arterial de manera mantenida, una tensión arterial sistólica por encima de 160 o diastólica por encima de 110. La proteinuria, sobre todo, de grado importante, por encima de los 2 gramos en la orina de 24 horas. Las alteraciones en los valores plasmáticos de la creatinina, que recordad que hablábamos de cifras bajitas, pues cuando estemos por encima de 1,2 miligramo por decilitro, estaremos hablando de criterio de gravedad. También la aparición de una plaquetopenia importante por debajo de 100.000, de una anemia hemolítica, de una gran elevación de las enzimas hepáticas, o la aparición de clínica asociada como epigastralgia, vómitos, cefaleas o alteraciones visuales. Y como no, de la aparición de posibles complicaciones como el edema pulmonar, la oliguria o el síndrome de Gell, que es la asociación de plaquetopenia, anemia hemolítica y la elevación de las transaminasas. Si volvemos a la pregunta que habíamos planteado, que nos pregunta cuál no esperaríamos encontrar en una paciente con una preeclampsia con criterios de gravedad, pues tenéis ahí la respuesta número 3. El feto vivo, con disminución de los perímetros abdominales, sí, porque sabéis que la causa más frecuente de CIR es la preeclampsia, pero recordad que asociado al CIR generalmente encontraremos una disminución en la producción de líquido amniótico. ¿Por qué? Pues no olvidéis ese fenómeno de redistribución vascular que comentamos, de mandar la sangre preferentemente al cerebro y al corazón, dejando con menos aporte sanguíneo las vísceras abdominales, entre las cuales se encuentra el riñón del feto. Y la producción principal de líquido amniótico depende de la orina del feto. Así que la asociación de un oligoamnios es lo habitual a un feto CIR, asociado a una preeclampsia grave, y es también un dato indirecto en cuanto al pronóstico. Un feto que mantiene una producción de líquido amniótico normal siempre estará mejor que aquel en el que veamos ya una reducción de la producción de líquido amniótico. Y con respecto al manejo de estas pacientes, como nos plantean en este caso clínico, que nos pregunta una paciente que presenta hipertensión arterial, alteraciones visuales, cefalea, anemia hemolítica y trombopenia, bueno, pues que presenta una preeclampsia probablemente al final del embarazo, ¿cuál es la conducta obstétrica más adecuada? Y con el algoritmo que os presentamos a continuación, veis que, dado que el problema fisiopatológico radica a nivel de la placenta, en las gestantes a término, el mejor tratamiento que podemos plantear es finalización de la gestación. Y al tratarse de una gestante a término, no habrá ningún inconveniente en terminar dicha gestación.
El problema se nos plantea en las gestantes pretérmino, en las cuales tenemos que balancear lo que es el riesgo de la patología de la madre frente al beneficio de mantener la gestación o de terminarla en una gestación pretérmino en la morbidad asociada a esa prematuridad. Por ello, en estas pacientes es en las que nos basaremos en esos criterios de gravedad que ya hemos repasado para decidir, en los casos en los que no haya criterios de gravedad y por tanto pensemos que es una preeclampsia leve, por un tratamiento médico, mientras que en los casos graves deberemos optar por la finalización de la gestación. En las pacientes en las que optemos por un tratamiento médico, porque se trate de un caso no grave, lo que tendremos que tratar será la hipertensión arterial. Y en esta pregunta nos abordan acerca de cuáles son los fármacos que no debemos utilizar durante el embarazo porque están contraindicados durante el mismo y por tanto deberemos evitarlos. Recordad que los fármacos que vamos a poder utilizar fundamentalmente los tenéis reflejados en la diapositiva como fármacos indicados y son la alfa-metildopa, la hidralazina, el abetalol y la nifedipina. Y estarán contraindicados por tener efectos deletéreos los IECAs, los diuréticos, el diazóxido y el atenolol. El motivo fundamental por el que los IECAs están contraindicados es que no olvidéis que son fármacos con actividad teratogénica demostrada y por tanto contraindicados durante el embarazo. Los diuréticos, si bien es cierto que también pueden tener efecto teratogénico en el primer trimestre, el motivo fundamental por el cual lo vamos a contraindicar es que su mecanismo de acción antihipertensivo es la reducción de volumen. En las embarazadas no conviene reducir volumen porque la reducción de volumen lo único que va a llevar es a producirnos una hipoxia crónica por la disminución del flujo útero-placentario. El diazóxido también es un fármaco teratogénico que debemos evitar durante el embarazo. Y el atenol finalmente es un fármaco que debemos evitar porque está descrito que asocia CIR. Y no olvidéis lo que acabamos de repasar, de que la hipertensión y la preeclampsia es la causa más importante de CIR asociada al embarazo. Dentro de los fármacos indicados durante el embarazo, recordad que el fármaco de elección, si no os preguntan nada más, es la alfa-metildopa. Es un fármaco que hemos utilizado durante muchísimo tiempo, que sabemos que no tiene efectos deleterios sobre el feto y por tanto se comporta como un fármaco de elección. El gran inconveniente de la alfa-metildopa es que es un vasodilatador de acción central y que tiene un largo periodo de latencia, con lo cual, por ejemplo, en la paciente que hemos visto en el caso anterior, donde teníamos unos criterios de gravedad, pues no convendría utilizar un fármaco como este, ya que hasta que consiguiéramos normalizar la tensión arterial pasaría mucho tiempo. Para estos casos de elección tenemos el abetalol y la hidralazina, que son vasodilatadores de acción inmediata y por tanto de elección ante estas crisis hipertensivas. El nifedipino también se utiliza por vía oral, tiene también un periodo de latencia importante, pero no tan largo como el alfa-metildopa.